Seguimos aquí en la mañana de la radio, recibimos al senador del Partido Socialista, José Núñez, al candidato a la Diputación por el Partido Socialista, Francisco Gentile, y en el marco de lo que ha sido esta campaña, haciendo referencia, ¿no?, a cómo marchan estas actividades por el interior del país, inmersas en lo que son, además, porque hay que mencionar, ¿no?, dos plebiscitos, como es el caso de el que va contra la reforma de algunos puntos de la reforma de la seguridad social y el de los allanamientos nocturnos. Bueno, los saludamos aquí en la mañana de la radio. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Buen día, muchas gracias por Bueno, recorrido por el interior, que decimos, el Partido Socialista ha marcado una postura clara en ambos temas, básicamente, y en el marco de lo que ha sido esa decisión de dejar a la libertad de la expresión de sus votantes. Hoy estamos hablando que el Partido Socialista, entre otros partidos, va por el sí a la reforma en sobra, es decir, en sobra la papeleta, digamos. ¿Cómo se encuentra dentro de un electorado frente amplista de variadas opciones hoy, tener que llegar y convencer de que hay que votar esta papeleta, Núñez? Bueno, en primer lugar, la reacción natural y espontánea de los y las frente amplistas es acompañar el sí de la reforma de la seguridad social, primero por una simpatía y solidaridad con el movimiento sindical y con la clase trabajadora, que son quienes lo están impulsando junto a otras organizaciones sociales, y segundo porque los postulados del sí, ¿verdad?, la reforma constitucional, los postulados que se pretenden incorporar a la Constitución de la República coinciden con el programa del Frente Amplio, ¿verdad? O sea, porque tanto el rebajar la edad jubilatoria, el Frente Amplio se opuso al incremento de la edad jubilatoria que se aprobó hace pocos años, ¿no?, en el 2023, a instancias de este gobierno. O sea, volver a los 60 años es una posición compartida en el Frente Amplio. El incremento de las jubilaciones y pensiones mínimas es una posición compartida por el Frente Amplio, al punto tal que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en términos reales, la jubilación mínima se triplicó, y la eliminación del lucro en la seguridad social, que es lo que se está planteando en la papeleta con ponerle fin al régimen de las AFAP, está en el programa del Frente Amplio. O sea que a nivel del electorado frente amplista, en principio hay una inclinación de simpatía hacia el sí. Luego, naturalmente, como hay compañeros sin duda de mucho prestigio que no están acompañando la iniciativa, bueno, el electorado frente amplista y el electorado en general le genera dudas, no porque no comparta lo que se plantea, sino por las razones más de carácter financiero que se han esgrimido en relación a lo que en el largo plazo se plantea que podría haber dificultades para financiar este sistema jubilatorio más justo que se plantea por el PIT-CNT y las organizaciones sociales. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que dialogar y explicar y dar nuestro punto de vista, que en resumen yo le diría dos cosas. En primer lugar, vivimos en un mundo donde cada vez se produce más riqueza y donde además se desarrollan tecnologías, máquinas que reemplazan el trabajo humano. Entonces, en ese contexto, tenemos que plantearnos no que la gente cada vez tenga que trabajar más para mantener un nivel de ingresos decoroso, sino que la gente pueda cada vez trabajar menos para acceder a una calidad de vida de dignidad, ¿verdad? Porque si no, la dinámica es lo que está pasando, ¿verdad? Que cada vez la riqueza se concentra en menos manos. Es lo que ha pasado durante este gobierno del doctor Lacalle, ¿verdad? Tenemos que mientras que la riqueza ha crecido, también ha crecido la pobreza y la desigualdad, y que solo el 5% de los hogares más pudientes han visto incrementar sus ingresos, mientras la mayoría ha visto disminuir sus ingresos. Entonces, la reforma que se plantea pretende reivindicar el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a que poder tener un ingreso más decoroso
y no tener que trabajar hasta el último día de su vida para asegurarse ese ingreso. O sea, va en un sentido de mejorar la distribución de la riqueza en un mundo donde se agudizan las desigualdades y la injusticia. O sea que eso por un lado, para nosotros es una cuestión política sustantiva, defender un sistema jubilatorio más justo, más solidario y que sea funcional a una distribución más igualitaria de la riqueza. Y el segundo punto es que nosotros pensamos que el país puede afrontar el financiamiento de este sistema más justo y solidario. Que el país, primero tenemos que pensar en que tengamos un país con crecimiento económico, con generación de empleo, con combate a la informalidad, que tenemos más de un 20% de trabajadoras y trabajadores que no aportan a la seguridad social porque están en la informalidad. Entonces, desde ese lugar pensamos que se pueden obtener recursos para financiar este sistema más justo. Y luego tenemos elementos más objetivos, por ejemplo, el gasto tributario que realiza el Uruguay, que por ejemplo en el año 2023 se exoneraron más de 5.000 millones de dólares de impuesto a la renta, de IVA, de impuesto al patrimonio, a las empresas, con una tasa de exoneraciones mucho mayor que los países del mundo desarrollado. Entonces, bueno, tenemos que revisar esas exoneraciones y seguramente podemos rescatar recursos para el Estado en general y en particular para financiar la seguridad social. Tenemos que revisar la forma en que tributan las empresas a la seguridad social, porque una empresa elimina trabajadores, los sustituye por máquinas y deja de contribuir a la seguridad social. Eso no debería ser así. Entonces tenemos que revisar la forma en que tributan las empresas a la seguridad social. ¿Cómo se revisan las aplicaciones? Que ahora hay mucho trabajador que depende de aplicaciones. Bueno, los trabajadores de las aplicaciones, sí. Siempre sobre hay alguien atrás, ¿no? Que están siempre hay atrás alguien de las aplicaciones, ¿verdad? Son empresas, claro, que tienen empresarios, que tienen propietarios y eventualmente gerentes o administradores de alto rango, ¿no? O sea que eso de que dependen de las aplicaciones. La aplicación es una forma, un instrumento para poder realizar esa relación laboral. Bueno, obviamente hay que legislar al respecto de eso. Hay un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Trabajo que nosotros no compartimos y que los sindicatos no comparten, pero bueno, hay que avanzar en la legislación, ¿verdad?, para combatir la informalidad y para que no se oculten las relaciones de dependencia, ¿verdad? Exacto. Porque se plantea que es un trabajador independiente cuando en realidad existe una fuerte relación de dependencia. Entonces tenemos que combatir esos mecanismos. Porque hoy por ley, ¿verdad? Por ley. Yo no le voy a decir, no soy un experto en derecho laboral para establecer la fórmula, pero lo que tiene que procurar la legislación, y es una responsabilidad también del Ministerio de Trabajo como fiscal de las relaciones laborales, de que no haya mecanismo de evasión de las responsabilidades de los empleadores, ¿verdad? Entonces, allí tiene que haber una actitud de fiscalización y eventualmente de legislación para evitar las vías de escape a la responsabilidad que le corresponde a los empleadores. Pero en ese caso estamos corriendo de atrás, ¿no? Estamos bastante corriendo de atrás. Y sí, estamos corriendo de atrás, muchas veces corremos de atrás, particularmente desde el punto de vista de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero lo importante es no retroceder las protecciones que ya tenemos, que es un poco lo que se ha hecho con la reforma jubilatoria de este gobierno, que se le han quitado derechos a las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, ya sabemos que corremos un poco de atrás porque, digamos, el manejo de la innovación y de la tecnología en general está en manos de los empresarios y se pone al servicio de su afán de lucro, digamos. Entonces los trabajadores un poco la están corriendo de atrás por esa dinámica. Pero si además recortamos derechos, si además el gobierno o la mayoría parlamentaria, en vez de legislar para proteger los derechos de los trabajadores, legisla para proteger el lucro de los empresarios, bueno, ahí todavía estamos peor, digamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, y eso es lo que queremos evitar. Y por eso también queremos que gane el Frente Amplio, no solo que gane el sí, ¿verdad? Porque en esta legislación se han desprotegido a las trabajadoras y los trabajadores. Con la reforma jubilatoria
de la ley 20.130, que no solo incrementó la edad jubilatoria, sino que extendió el régimen de la SAFAP a todo el sistema, en contra de la opinión de todas las cajas paraestatales y del PIT-CNT, rebajó las prestaciones en caso de jubilación por incapacidad, ¿verdad? O sea que la ley que regía antes que esta daba una mayor prestación, una jubilación mayor a la persona que se jubilaba por incapacidad. Con los cambios que se introdujeron en la normativa, la jubilación en un momento tan crítico, porque si una persona se jubila por incapacidad es porque tiene una enfermedad o una dolencia que lo ha dejado imposibilitado, bueno, y en un momento seguramente precise una asistencia médica adicional y muchas veces precisa otros cuidados y apoyos. Bueno, en ese momento la ley le rebajó la jubilación que va a percibir, ¿no? O sea que en este gobierno se han desprotegido los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. La modificación sobre la ley de la negociación colectiva, que supuso, por ejemplo, ponerle fin a lo que se llama la ultraactividad de los convenios. Los sindicatos firman un convenio colectivo que establece una serie de beneficios. Cuando el convenio se vence, los beneficios se mantienen hasta que se negocia un nuevo convenio. Eso es lo que se llama la ultraactividad de los convenios. Pero la ley de negociación colectiva que impulsó este gobierno y que se termina aprobando por mayoría parlamentaria, elimina la ultraactividad de los convenios. O sea, una vez que se vence el convenio, caen todos los beneficios y el sindicato tiene que empezar de cero a negociar todas las compensaciones, hasta las categorías que se pueden haber acordado en una ronda, ¿me entiende? Entonces, obviamente que eso los pone una tremenda desventaja, ¿no? Porque es como que uno sube una escalera, cuando termina el periodo, vuelve otra vez a bajar y tiene que volver a subir esa escalera, y si quiere una mejora, entonces siempre tiene que estar peleando por mantener lo que ya consiguió, ¿verdad? O sea que es una mirada sumamente antiobrera y antitrabajador, y bueno, y se ha impulsado por mayoría parlamentaria de este gobierno, ¿no? Entonces, por eso, además de votar por el sí a la reforma de la seguridad social, hay que votar por el Frente Amplio, digamos, ¿no? El otro tema era los allanamientos nocturnos. La coalición de gobierno señala que nunca se presentó como la bala de plata al tema de los allanamientos nocturnos, sino como una herramienta. Juan Gómez se fue de la Fiscalía diciendo que era una herramienta. Mónica Ferrero está en la Fiscalía diciendo que quiere la herramienta. En su momento, la coalición también cita las palabras de Jorge Díaz, cuando en el año 2019 decía que, opinando sobre la propuesta Vivir sin miedo que tenía ese entonces Jorge Larrañaga Fraga, hablaba de los allanamientos nocturnos también como una herramienta. ¿Qué opina de esa herramienta que hoy algunos reclaman y otros de alguna forma ponen en discusión o ahora, digamos, a través de lo que significa este plebiscito? Sí, lo primero, una consideración política, ¿no? O sea, el actual gobierno, cuando hacía campaña electoral, prometió resolver el problema de la seguridad, de la convivencia y de la violencia. Y lamentablemente ha fracasado en ese objetivo, y vamos a tener el quinquenio de mayor número de homicidios en la historia, o por lo menos desde que se lleva registro, o de las últimas décadas. O sea que tenemos una sociedad más violenta y tenemos un brutal deterioro de las condiciones de las personas privadas de libertad. O sea, hace pocos días el comisionado de cárceles, un comisionado parlamentario, ¿verdad?, votado por una mayoría especial y que no es un hombre de los partidos de izquierda, al contrario, acaba de denunciar que el 43% de las personas privadas de libertad sufren tratos inhumanos, crueles y degradantes, que tenemos una cifra récord de hacinamiento en el sistema penitenciario, o sea, un 120%, pero que hay algunos módulos en el ex-CONCAR donde la población más que duplica el número de plazas, y donde se tienen situaciones donde hay 800 personas recluidas con 2 o 3 personas para su cuidado, digamos. O sea, es imposible, digamos, que esas 2 o 3 personas se encarguen de mantener el orden y el buen trato, y ¿verdad? O sea, el comisionado denuncia también
que estamos en el momento donde hay menos recursos por persona privada de libertad. 88 pesos por día por alimentación para cada persona privada de libertad, ese es el presupuesto de que se dispone. Y en diciembre del año pasado, en un módulo del ex Concar, fueron asesinados 8 reclusos mediante el instrumento de prenderles fuego, y ahora, 9 meses después, se repite el mismo hecho, ¿verdad? 6 reclusos son encerrados en una celda y prendidos fuegos por otros reclusos, digamos. O sea que, pese a que después de lo ocurrido en diciembre del 2023, hubo reuniones con el ministro del Interior, etcétera, para que se adoptaran medidas. No voy a decir que no se adoptaron medidas, pero evidentemente las medidas no dieron resultado porque volvió a pasar lo mismo. Entonces, en el contexto de un fracaso en materia de la política de seguridad pública, de convivencia, de combate al crimen organizado y a la violencia, el gobierno o los legisladores del gobierno aparecen con esta propuesta que ya había sido además sometida a consideración ciudadana y no aprobada, como un manotazo de ahogado para, en vez de discutir de los problemas reales del sistema, y discutir sobre si está bien o no habilitar el allanamiento nocturno a los hogares, ¿no? Entonces, lo primero, lo vemos como una acción política de divertimento o de distracción para no hacerse cargo de la responsabilidad que tienen en la situación grave que padecemos en cuanto a la violencia y a la convivencia, y en cierta medida del fracaso de la gestión. La propuesta en sí, también hay que precisar que estamos hablando del allanamiento a los hogares, o sea, se pueden hacer allanamientos nocturnos de locales comerciales, de depósitos, se pueden hacer allanamientos nocturnos ante denuncias de violencia doméstica. La ley dice expresamente que se interpretará la denuncia como una aprobación tácita al allanamiento nocturno, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un aspecto sumamente puntual, que sí, que algunas personas vinculadas al sistema consideran que es una herramienta que podría colaborar, pero que nosotros no compartimos en virtud de los riesgos que implica su utilización. ¿Cuáles ¿verdad? riesgos ven, por ejemplo? Y bueno, está el riesgo de que en un hogar, obviamente, hay menores, hay ancianos, hay personas que pueden ser discapacitadas, hay personas que nada pueden tener que ver con un eventual delincuente o una eventual delincuenta que haya allí, y en un allanamiento nocturno va a ser seguramente un hecho violento. La oscuridad puede dar lugar a confusiones, a reacciones indebidas, y entonces ponemos en riesgo la vida o la integridad física de todas esas personas inocentes, y nos parece que no hay una relación costo-beneficio suficiente. Lo mismo el personal actuante, el personal policial. No estamos exentos de errores. Hay errores muchas veces, ¿verdad?, de equivocarse en la casa que se va a allanar, ¿verdad? Muchas veces estos allanamientos se hacen en barrios que no están bien regularizados y donde las viviendas no están claramente identificadas, ¿verdad? Entonces, hay riesgos de errores importantes, hay riesgo de que organizaciones delictivas, ya tenemos casos de acciones delictivas donde los criminales van uniformados como policías. Entonces, podría darse lugar a que se fingiera ser policías, generar un allanamiento nocturno, utilizar eso para guerra entre bandas, para ejecuciones sumarias. Entonces vemos una cantidad de riesgos en una acción que tiene escasos beneficios, porque además el problema central aquí es el crimen organizado, ¿verdad? Entonces el combate al crimen organizado no pasa por el allanamiento nocturno, pasa por mejorar las medidas legales. Acá se han deteriorado instrumentos legales para el control del lavado de activos que hay que reinstalar. Pasa por mejorar las capacidades de la policía en materia de inteligencia, de investigación, de formación profesional.
Y para nosotros las soluciones van por ahí. Y por eso es que nos oponemos a esta iniciativa de habilitar el allanamiento nocturno de los hogares. ¿Qué pasa con el tema de los lavados de activos que lo mencionó a consecuencia de este tema? Porque específicamente nosotros tenemos que decir que condenas en lo que ha sido en estos últimos años no han sido muchas. Pongamos por caso 20, 25 años cuando el tema comenzó a ser un poco más fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con ese aspecto? Y además, ¿qué competencia le escupe a los organismos que están encargados de hacer esta tarea? Bueno, en primer lugar, es una situación que a uno lo sorprende, ¿verdad? Porque se nos informa que Uruguay ha pasado a estar en la ruta del tráfico de drogas. Se detectan cargamentos de drogas que han pasado por el puerto de Montevideo y sin embargo, digamos, la plata de esos negocios no se detecta. Entonces, lo primero que hay que reflexionar autocríticamente es, bueno, hay algo que está fallando, digamos, hay algo que no se está viendo y hay que reconocer ese error, esa falencia por parte de las autoridades, ¿no? Y luego se han dado pasos legales que a nuestro juicio han debilitado los controles, ¿no? Cuando se ha incrementado la posibilidad de hacer pagos en efectivo y de manejar, estamos hablando de que se pueden manejar cifras por encima de los $100.000 para hacer pagos en efectivo, se debilitan los controles. Cuando se han debilitado las exigencias para algunos profesionales involucrados en las distintas transacciones de hacer controles, bueno, allí vemos que eso no ha dado buenos resultados, no ha contribuido al combate del crimen organizado. Cuando no disponen los recursos humanos y materiales necesarios, instituciones como la JUTEP o la SENACLAF, digamos, la Secretaría para el Control del Lavado de Activos, bueno, también vemos que son un conjunto de decisiones políticas, algunas proactivas, ¿verdad? Modificaciones legales que a nuestro juicio han debilitado los controles sobre el lavado de activos. Y lo otro, no otorgarle la jerarquía legal y los recursos por omisión, diría yo, a las organizaciones encargadas de hacer los controles. Bueno, el resultado es eso. Y hay que revertir esas situaciones sin desconocer que es un problema complejo y que seguramente haya que adoptar otras medidas, una mayor coordinación regional, también una mejora, como le decía, de las capacidades de la policía y de la investigación, de la fiscalía, porque fíjese que, claro, para investigar los delitos económicos no se necesita gente calificada que se siente a estudiar expedientes y expedientes, papeles y papeles. Hay que tener tiempo para leerlo y conocimiento para entenderlos. Bueno, eso implica contratar personal, digamos, eso implica destinar recursos. Entonces, claro, también la Fiscalía permanentemente ha demandado una ampliación de sus recursos y de sus capacidades para poder abordar la investigación criminal que luego permita identificar y procesar o condenar a los delincuentes. Entonces, son todo un conjunto de herramientas que hay que dotar a las autoridades, ¿no?